Esto es la mesa política de Otra Mirada, producido por Otra Mirada y NTV Info. En esta oportunidad estamos con la vocera política de Juntos por el Perú, la doctora Anaí Durán, profesora también de la Universidad de San Marcos. Anaí, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Nicolás, mucho gusto. Bueno, estamos ante una situación inédita prácticamente en la historia del Perú, ¿no? A las 9:25, o sea, hace pocos minutos, había una distancia bastante corta de 600 votos, 500, 600 votos, ¿no? Y en fin, la distancia entre los dos candidatos en esta segunda vuelta se ha ido ampliando y acortando. Pero, digamos, yo quisiera poner el énfasis en que más allá de un gobierno de Juntos por el Perú, de un gobierno de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, ¿cómo ves el día después? ¿Cómo ves la situación de crisis, no solo política, sino también social que hay en el Perú? O sea, ¿crees que este es un momento de solución de la crisis, de resolución a un lado o a otro? ¿O crees que hay todavía algunos capítulos que contar para ver la luz, digamos? No, yo creo que el escenario electoral el día después, como dices tú, nos deja una situación muy preocupante, ¿no? Que son 560 votos los que definen un universo electoral de 27 millones de peruanos. Ya es algo muy, muy representativo. Y creo que no da luces de un momento de estabilidad, de gobernabilidad, ¿no? Por el contrario, yo creo que más bien nos está alertando que no hemos logrado cerrar fracturas, de que cómo va a terminar de resolverse esta elección me preocupa, nos preocupa mucho, ¿no? Cómo ha ido sucediéndose todo este proceso de conteo. Y no solo esta fase final, lo que ha sido todo el paso previo a lo electoral, copar las instituciones electorales, lo que vimos en la primera vuelta, sacando al jefe de la OMP en pleno proceso, y una deslegitimación muy grande de la democracia que hace finalmente también que las dos fuerzas estén en segunda vuelta, no llegaban ni al 20% de los votos, nosotros 12%, Keiko 17%. Entonces creo que hay un escenario de crisis muy grave, muy profunda, y para poder avanzar en resolverla, el desafío va a ser enorme. Bueno, digamos en términos de gobierno inmediato para el Perú a partir del 28 de julio, como va a haber un resultado de todas maneras bastante justo, ¿no? El que gane va a ganar por pocos votos, como has dicho. ¿Cómo ven ustedes, en caso de que ganara Juntos por el Perú, por ejemplo, cómo ven ustedes ese día después? He escuchado que Gustavo Guerra propone un pacto de gobernabilidad, en fin, más informalmente se hablaba de, no sé, una mayor ampliación de alianzas. Ya Roberto Sánchez ha señalado, en dos oportunidades creo que ha hecho aperturas importantes, pero ¿cómo ven estas posibilidades de gobierno? Y en el caso contrario, ¿no? Si ganara Keiko Fujimori, ¿qué se espera de eso, ¿no? En términos de gobierno efectivo del país, porque los peruanos quieren gobierno también en este momento. Sí, efectivamente, en el caso de Juntos por el Perú, nosotros empezamos la segunda vuelta ampliando en proyección a una coalición de gobierno, ¿no? Esos fueron los primeros pasos y dado el sistema político actual, lo principal es una gobernabilidad parlamentaria, porque casi tenemos ya un régimen parlamentarista. Y de ahí saludar las alianzas, los acuerdos que se logró por un lado con Ahora Nación y por otro lado con obras, ¿no? Y la mesa tripartita que se logró presentar antes de las elecciones, en la cual hay ahí acuerdos básicos programáticos para llevar adelante medidas que refieren al gobierno, ¿no? Entonces, por ese lado creo que sí fue fundamental y ha sido fundamental tender las bases de esta alianza que nos va a permitir, digamos, gobernabilidad en el caso de llegar al Ejecutivo y también en el caso de estar en la oposición, puede ser una oposición democrática activa que coincide en puntos fundamentales para frenar lo que ya sabemos que es el modelo fujimorista, ¿no? De mayor profundización del neoliberalismo. Pero hay otro nivel que creo que también es importante tomar en cuenta, que es estas alianzas sociales, más bien, ¿no? Cómo consolidamos una mayoría social.
que nos permita avanzar en algunas reformas que requieren necesariamente un apoyo más decidido de la población, tomando en cuenta la fragmentación social que tenemos, ¿no? No basta con que tengas el apoyo de la CGTP o de la CCP, sino cómo vas ampliando este marco de alianza y movilización social para que las reformas puedan tener más viabilidad. Entonces creo que tanto en el plano político de alianzas partidarias hay bases que se han sentado en esta campaña que yo espero se fortalezcan para la gobernabilidad en el Parlamento, para el manejo de la oposición y también creo que a nivel social, ¿no? Eso me parece básico como un primer paso ahora que ya se va dilucidando el panorama. Ahora, los números en el Parlamento, no sé si les dan holgadamente, ¿no? En caso de que les dan con las justas, ¿no? Por eso es una situación difícil también ahí, ¿no? Claro, no es tan, o sea, creo que sean 6 fuerzas políticas ya es algo que hay que rescatar a diferencia del anterior Parlamento que entraron 13. Y creo que sean fuerzas políticas con un poco más de nivel ideológico, sobre todo en el Senado, me parece saludable, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ahora Nación, más o menos sabemos cómo van a comportarse. En obras hemos también tenido ese acercamiento y la verdad que puede ser también algo importante. Y claro, el tema es buen gobierno, ¿no? Los necesitamos a ellos también para sacar adelante algunas reformas, para frenar otras, ojalá que coincidamos en eso. La performance de Jorge Nieto las últimas semanas ha sido un poco desafortunada, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que dentro de su bancada, sobre todo en el Senado, va a haber pues voces que van a estar más alineados con nosotros y la defensa de la democracia que con el otro bando del fujimorismo y renovación popular, ¿no? Entonces también ahí hay un espectro que debe mantenerse, que no se deben quemar puentes de diálogo, ¿no? Porque sí creo que va a venirse complicado, gane quien gane, ¿no? Vamos a tener que, como digo, afirmar esa mayoría política y social para poder llevar adelante algún tipo de reforma o frenar alguna otra, ¿no? Y en este momento, digamos, ¿cómo ves al fujimorismo? ¿No? Aunque parezca mentira, ¿ha habido algún tipo de acercamiento? No, como tú dices, de repente en el Parlamento, en el Senado, no sé, pero ¿cómo ves al fujimorismo? Porque a ratos se le ve entre callado y tratando de ser un poco más blando. No sé si frente a la población, frente también a sus competidores. ¿Cómo ves tú al Bueno, adversario? yo veo que en esencia es el mismo proyecto, ¿no? Autoritario, mafioso, que va ocupando las instituciones del Estado, corporativo, ¿no? Que ha logrado, digamos, desplegarse por las instituciones y por la sociedad de una manera muy perniciosa, ¿no? Creo que ahí no ha cambiado. Ahora, es muy hábil también, y eso hay que reconocerlo en estos últimos 10 años, para manejar un tema de alianzas, de acuerdos, para además ponerse como una fuerza más democrática al lado de, por ejemplo, lo que sale con Renovación Popular, ¿no? López Aliaga queda como el exaltado ultraderechista, tras Keiko ha ido trabajando una posición de estadista, ¿no? De mujer de Estado, que ha madurado, que la cárcel le ha hecho reflexionar, etcétera, ¿no? Entonces sí veo por ahí un fujimorismo hábil para poder quizá manejar unas situaciones complicadas de conflictividad social, ¿no? Va a tener que hacer también, que ceder, que ver mecanismos de acción, pero en esencia para mí sigue siendo el mismo adversario, ¿no? Un adversario muy peligroso para la democracia, para la sociedad, para un proyecto de nación, ¿no? Yo creo que eso es temas que nos deben también unir en el espacio en que estemos, sea en el gobierno o sea en la oposición, porque estos últimos 10 años, no de Alberto, sino estos 10 años de gobierno parlamentario de Keiko Fujimori han deteriorado muchísimo la convivencia y la democracia en el país. Anaí, y un tema que es, digamos, cercano no solo a tu preocupación política, sino también profesional. ¿Cómo ves el tema de reforma del Estado? Porque yo diría que hay, en un continuum tenemos dos puntos, ¿no? Tenemos por un lado la reforma burocrática inmediata para que algunos trámites se aligeren, digamos así, por ponerlo de manera muy general, hasta la necesidad de llamar a una asamblea constituyente y aprobar una nueva constitución, ¿no? Que es una bandera que se reitera en estos años, en fin, tú sabes que yo mismo contigo incluso he trabajado el tema en el pasado. ¿Cómo ves estos dos polos en el tema de reforma del Estado? Porque yo creo que es claro
que este Estado ni administra la convivencia, tú has mencionado convivencia hace un momento, ni gestiona los servicios públicos. O sea, las dos cosas que tiene que hacer el Estado, al lado, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿No? ¿Es exclusivamente un tema de retoque burocrático, es un tema político estructural? Ni recauda, ¿no? O sea, también el Estado está llamado a recaudar y ni siquiera recauda porque premia con exoneraciones tributarias a diferentes grupos. Entonces, sí, es un Estado que se ha quedado, yo creo, debilitado, que ha ido haciéndose cada vez más raquítico y al mismo tiempo burocrático. Es la paradoja, ¿no? Nos comentaban los alcaldes, todas estas plataformas Invierte P, todos estos mecanismos que supuestamente deberían agilizar trámites terminan siendo más complicados. Entonces, hay una necesaria reforma que pasa por primero que el Estado llegue a los territorios, que no solo es descentralización, que es, pero también es desconcentración. El Ejecutivo no tiene presencia en las regiones, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo que también está pendiente. Habíamos hablado en el plan de gobierno, por ejemplo, de todo un sistema de facilitación administrativa. Como digo, todos estos años de desgobierno, porque desde el 2016 hasta esta fecha ha sido muy difícil un tema de planificación, han llevado a medidas ad hoc, a un mayor desorden que tiene que ordenarse. Por eso también proponíamos ahí el Ministerio de Planificación, que es un tema que muchos países tienen para ordenar la planificación del desarrollo, del bienestar. Eso por el lado, digamos, más de gestión pública, de ordenar todo el aparato estatal que, como digo, no ha hecho más que deteriorarse. Y por otro lado está el tema ya más de sistema político, de convivencia social, que tiene que ver con el proyecto de país que queremos, ¿no? Y ahí entra el tema de la Asamblea Constituyente, que efectivamente es una demanda de años, ¿no? La Asamblea, la Constitución del 93, el Congreso Constituyente Democrático, es algo que empezó, pues, amañado por el fujimorismo. Y esa Constitución del 93 fue rechazada con más del 60% en todo el surandino, en fin. Hay todo un tema ahí de origen que le resta legitimidad a esa Constitución. Y por otro lado está todo el tema del cambio que ha hecho esa Constitución, el fujimorismo, desde el Congreso de espaldas a la gente. Entonces, ese sigue siendo, me parece, un anhelo legítimo que tendremos que ir trabajando para abrir ese proceso, porque recordarás que cuando Castillo presenta el proyecto, el Congreso le quita la facultad a la población del referéndum y ahora ni siquiera tenemos... Pocos días, además, sí me acuerdo. Fue de algo... un día para otro prácticamente, muy asustados. Exactamente, entonces un punto básico que hemos logrado acuerdos, por ejemplo, con estas dos organizaciones políticas que van a tener presencia en el Congreso, es avanzar en derogar esta ley antirreferéndum. Yo creo que eso ya es un primer paso y la sociedad civil, el movimiento popular tendrá que también hacer lo suyo, ¿no? Para poder avanzar en esa demanda que, como insisto, es una demanda justa y legítima. En el tema del referéndum es importante recordar que el año 2003 el Tribunal Constitucional presidido por Javier Alba Orlandini aprobó una sentencia señalando que el referéndum es una de las formas de reforma parcial o total de la Constitución, porque en esos momentos la gente de Acción Popular estaba a favor de convocar una asamblea constituyente y era un proceso de cambio constitucional, ¿no? Pero allí Alba Orlandini reivindica vía el Tribunal Constitucional el referéndum, ¿no? Como un derecho popular básico para esta reforma, ¿no? Bien, y digamos, hacia adelante, políticamente hablando, ¿cómo ves tú la capacidad de movilización de, digamos, las diversas organizaciones de nuestro pueblo? Porque si alguna expresión importante ha tenido la oposición en estos años, digamos, hubiéramos querido seguramente que fuera más, pero ha sido la movilización en la calle, ¿no? Eso ha sido una cosa que ha marcado esta crisis neoliberal, como dices tú, del 2015-2016 en adelante, ¿no? La movilización, aunque no haya sido una cosa continuada como en la segunda mitad de los 70s o tan continuada, pero han sido hipos importantes, ¿no? El caso de, en fin, el verano del 2023, que nos permite dar un quiebre en la coyuntura nacional, ¿no? Porque muestra esta crisis del fujimorismo como una crisis social y política también, ¿no? ¿Cómo ves tú eso de la capacidad de movilización? Yo creo que va a haber varios periodos de movilización y me temo que estos resultados electorales también van a dar pie a un tema de movilización social y a una reacción de las mismas fuerzas estatales. Hoy día nos comentaban los compañeros de Barrio Chino, en Ica está todo militarizado porque ya se anunciaban movilizaciones. En Chiclayo también la policía se ha desplegado frente a los locales de JP, ¿no? Porque en un resultado tan ajustado, yo creo que sí
hay legítima duda, además en un escenario que fue amañado, donde el fujimorismo ha ido tomando control de instituciones, etcétera, hay una duda legítima, ¿no? Nosotros hemos sido muy cuidadosos y estamos siendo muy cuidadosos en decir que aquí hay un fraude, pero la forma en que todo esto se ha venido tratando da pie a ver varias irregularidades que tendrán que esclarecerse. Entonces creo que ahora vamos a ver un proceso de movilización que va a poner en agenda esto que ya hemos vivido los últimos años, ¿no? Un profundo descontento, un profundo rechazo con el sistema tal como está planteado, con el sistema político, con la crisis de representación, con cómo se ha ido restando poder a la gente, que yo creo que el 7 de diciembre es un poco eso, ¿no? El último resquicio de poder que le quedaba a la población, que era su voto, es desconocido con el apresamiento de Pedro Castillo. Entonces creo que ahí ha habido todo un proceso también de acumulación política, que ha dado lugar a una movilización muy de abajo, muy de los sectores más marginales, que en algún momento se encuentra con los sectores más constituidos, como los gremios, los sindicatos, etcétera, pero que va por canales distintos, ¿no? Y por eso en el momento político tenemos proyectos políticos distintos, ¿no? En el momento electoral, ¿no? Tenemos a Juntos por el Perú y todo este sector por un lado, Venceremos por otro, ahora Nación por otro. Entonces yo creo que el llamado debería ser a canalizar todas esas fuerzas en un frente político-social, ¿no? Creo que es un viejo anhelo, tú también sabes de eso, de cómo Bueno, ir haciendo unidad. viendo ahí El tema de crisis de representación y la capacidad de acumulación que han desarrollado ustedes como Juntos por el Perú en la última época, yo me pregunto, ¿existe capacidad de organización de esta votación que, como decíamos varios analistas, ha sido por aluvión, porque no es una votación que Juntos por el Perú, más allá del resultado final, haya logrado con una estructura partidaria, ¿no es cierto? Entonces ha sido más bien la indignación de la población, ¿no? Frente a la catástrofe del 2023 contra el pueblo. Entonces, más que una capacidad hoy de organización de Juntos por el Perú. Pero ¿cómo ves tú que toda esta coyuntura de éxito electoral, de unir otras fuerzas, ayuda hacia adelante? A que esa movilización sea realmente expresión de un malestar social y finalmente político. Porque aquí lo que parece es que nuevamente un hipo de indignación y no vuelve a suceder en un cierto tiempo, ¿no? Y ahí que las propias elecciones últimas no hayan despertado pues los entusiasmos de otra época, ¿no? Sí, pero hay un tema clave ahí. Si bien es cierto, esta votación, este 12% que pone a Juntos por el Perú en la segunda vuelta, no es un voto estructurado, político, sí creo que hay redes claves que están en el margen de lo social y lo político, que activan y hacen eso posible y que son muy orgánicas y cohesionadas. Uno de ellos son la red de maestros, ¿no? No digo que todos estén agremiados en el FENATE o tal gremio, pero es una red que está en todo el país, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser candidata y viajé mucho, y efectivamente están en todos lados. Los maestros son una red, por ejemplo. Otros son las comunidades. El voto aymara ha sido determinante, creo que sigue habiendo voto comunitario, deliberativo, lo mismo con las comunidades amazónicas, lo mismo algunos gremios informales, por ejemplo, los vigilantes de la seguridad privada, que son muchísimos y tuvieron un acuerdo con Juntos por el Perú, lo mismo los ronderos o los gremios agrícolas. Entonces sí creo que hay todo un mundo de redes sociales de este tipo bastante subterráneas, que no están en el mundo de las organizaciones sociales más constituidas, que están activas y que creo que encaminaron ese descontento que tuvieron el 2021 y el 22 con el estallido, el 2022-23, hacia el voto a Juntos por el Perú. Claro, ahora, ¿cómo vamos a gestionar eso? Eso tiene capacidad, esa es la gran pregunta, creo, de fondo, ¿no? ¿Hay capacidad de organizar todo esto más políticamente, de acercarlo además a esta otra izquierda, este otro mundo popular, sindical, etcétera, que también está presente? Yo creo que ese es un gran desafío y se enfrenta a varios puntos críticos, digamos, ¿no? Uno para mí es el liderazgo, ¿no? ¿Quién va a liderar esto? Pedro Castillo va a seguir en la cárcel si es que llega Keiko. Ella dijo que lo iba a amnistiar también, que lo iba algo dijo, ¿no? Pero no terminó de decir. Claro, como que lo deslizó, ¿no? Pero es una posibilidad que no lo haga. Y lo real también es que en todo este proceso de movilización no ha surgido otro liderazgo con la fuerza de Pedro Castillo, ¿no? Y el liderazgo de Roberto Sánchez está todavía muy ligado a
a ese No, claro. fenómeno castillista, ¿no? La Entonces gente hace vamos esa a ir viendo. revisión, ¿no? Ajá, entonces vamos a ir viendo, creo que ese punto va a ser fundamental, cómo se ordenen los liderazgos, cómo también haya la madurez de los diferentes frentes políticos para poder dialogar y reconocerse como tal en sus diferencias. Yo creo que ahí hemos tenido muchísimas dificultades, ¿no? Poniendo también un poquito de lado los egos, que creo que también es algo que abunda, pero el desafío es grande, seamos oposición o seamos gobierno, yo creo que es necesario, es un imperativo que estos mundos que conviven y a veces no se encuentran, pero que son parte de un sector popular, contestatario, antisistema, en la izquierda desde abajo, si se quiere, se tengan que encontrar, ¿no? Yo he llegado a esa conclusión, por lo menos. Ojalá, sí, algo similar pienso yo, ojalá que toda esta experiencia, ya sea en el gobierno o en la oposición, como dices tú, nos lleve a un futuro para la izquierda, ¿no? Para las fuerzas del progreso, de la democracia, ¿no? Y en ese sentido podamos ofrecer algo distinto también, porque una de las características de la izquierda en los últimos años y quizás décadas ha sido que no ha ofrecido una novedad que despierte la pasión popular, ¿no? Claro, que entusiasme finalmente, ¿no? Somos un poco, a veces más nos quedamos en el anti, en el antagonismo y no vamos proyectando otro mundo diferente, ¿no? Propuestas, alternativas. Yo creo que en ese camino vamos a seguir, nos vamos a seguir encontrando y creo que por ahí va el desafío. Pese a todo, yo la verdad soy entusiasta del 2022-23, cuando pasó todas las masacres, cuando parecía que todos los caminos estaban cerrados. No vimos venir esto, ¿no? Que la voluntad popular también se iba a encaminar por acá. En el caso de Juntos por el Perú tenemos dirigentes que van a ser diputados, senadores que vienen muy de abajo, de lucha de muchos años, y eso creo que también es parte de una larga duración de lucha, de reivindicación que tenemos que seguir. Bueno, Anaí, muchísimas gracias por estar en la mesa política de Otra Mirada con NTV Info y será para otro momento en que quizás podamos hablar de triunfos y de éxitos para nuestro pueblo. Gracias. Ojalá. Gracias, Nicolás. Gracias. Hasta luego.